Bueno, empezamos la grabación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que estáis, a los que nos acompañan también a través del Zoom de modo remoto. Y vamos a empezar a compartir esta pantalla para que podamos disfrutar de la exposición de Aníbal. Cuando quieras, Aníbal. Vale. Paso yo las fotos, sí. Vale, de acuerdo. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Pues vamos a hacer la presentación del proyecto, que así lo llama la Consejería, Proyecto de Restauración de la Ermita de San Juan de Socueva. Más que un proyecto de restauración, es un proyecto, yo creo que de consolidación y de conservación. La restauración siempre hemos procurado que sea la mínima intervención. Bien, antes quiero agradecer al colegio la oportunidad que me da de estar en este ambiente que para mí es más propicio y más fácil de trabajar que en el del Ateneo, en el que había periodistas, estaban los políticos. Siempre para mí eso es más complejo. Y entonces aquí me encuentro como en mi casa. El proyecto me lo dijo Luis, que le había gustado la intervención que hice Luis Azurmendi, un colega, un arquitecto, también un experto en patrimonio, que me comentó que había dado un enfoque distinto, que no era un enfoque arquitectónico, sino que era un enfoque de dirección de proyecto de un arquitecto, pero de un proyecto multidisciplinar. Y eso me gustó. Me gustó porque eso es lo que se ha pretendido con este proyecto. Con este proyecto hay que destacar, yo siempre lo destaco, que es un ejercicio de multiprofesionalidad. Están representadas varias profesiones, tanto a nivel de proyecto como a nivel de redacción del proyecto, como a nivel de consolidación y, por supuesto, de ejecución. En este voy a citar, porque es de obligado cumplimiento, las personas que intervinieron en él, que empiezo diciendo que tengo además el gusto y la satisfacción de que es un grupo que pertenece a todas las comunidades del Cantábrico, de los pueblos del norte, como decía Julio Caro Baroja, los pueblos del norte de España. En el libro que a mí en la época joven me ayudó mucho en mi formación como persona, porque creo que etnográficamente es una maravilla del libro. Bien, empiezo por la zona de Galicia y allí está una conservadora, Natalia Cortón Noya, que interviene en el proyecto. Continúo por Asturias, que es María del Carmen Gómez Feito, que luego va a intervenir, que es una conservadora restauradora. Prefieren lo de conservadora restauradora que restauradoras. Expertas en unos materiales prerrománicos, expertas en argamasas, en morteros, en tratamiento de fábricas de mampostería de la época prerrománica y románica. Hemos buscado especialistas y yo creo que hemos dado con una beta fantástica. A continuación, siguiendo en Asturias, está Lorenzo Arias Páramo, profesor de Historia de la Universidad de Historia Antigua Prerrománico, también especialista en prerrománico de la Historia Antigua de Asturias, de la Universidad de Asturias. Luego, en Cantabria nos encontramos con un ingeniero, José Luis Ruiz, que es un ingeniero que es de apoyo en temas de materiales y en temas de estructuras, que también hace falta. Luego están dos arqueólogos, Lino Mantecón y Javier Marcos, que son de todos conocidos en esta región. Y luego seguimos en el País Vasco y nos encontramos con un equipo que es una empresa de gestión de patrimonio que se llama Ikusmira Ondarea, que son Ainara, Amaya y María, son tres mujeres vascas que lo que han hecho ha sido
encargarse de la maquetación, de la redacción, bueno, que es un lío del proyecto, ordenarlo, en fin. Y al final yo, que he sido el que lo ha coordinado y el que lo ha dirigido, y yo creo que el producto que ha resultado, no es porque lo hayamos hecho nosotros y yo haya sido el director, ha resultado bastante bien. Bueno, el método que hemos utilizado ha sido un método bastante sencillo desde un punto de vista profesional. Hemos aplicado el método científico, sin más. Lo que hemos hecho ha sido un estudio, un análisis. Un análisis, claro, cuando hablamos de un análisis de un elemento como es este, tan pequeño, tan débil, tan exquisito, con tal variedad de elementos, cuando hacemos un análisis, pues necesitamos hacerlo varias personas. No lo puede hacer solo un arquitecto, lo tiene que hacer un arqueólogo y lo tiene que hacer una persona que se dedica al tema de conservación y restauración, las restauradoras. Bien, el análisis ha sido un proceso de deconstrucción. Hemos ido separando cada elemento de una manera virtual, por supuesto, y analizando. Nuestra intención era que no se modificara ninguno de los elementos que existen actualmente si no fuera estrictamente necesario. Para ello deberían de cumplir una serie de condiciones, entre ellas que no cumplan la labor para la que fueron diseñados, que se encuentren en un estado de deterioro tal que no puedan ser usados o que pongan en peligro algún otro elemento por la razón que sea. Y me voy a explicar luego. O que pongan en peligro algún tema como puede ser el sanitario. Una vez que hayamos hecho este proceso de descomposición y de análisis, nosotros vamos a pasar a un proceso de diagnóstico. El proceso de diagnóstico es un proceso que, por supuesto, tiene que llevar unos estudios de materiales, unos estudios estructurales, unos estudios de cómo estaba y cómo está, unos estudios arqueológicos y unos estudios de conservación y de restauración. Es decir, no es nada sencillo el hecho de que sobre un elemento intervengan pues, 3 o 4 personas y que todas tengan su opinión. Entonces, para ello, pues había que organizarlo documentalmente, como luego veremos. Bueno, y posteriormente de esos estudios se propone un diagnóstico. Se propone un diagnóstico que es lo que hemos hecho en el proyecto. Hemos dicho, porque en el proyecto no diagnosticamos, porque en el proyecto todavía no hemos hecho los análisis, todavía no hemos desmontado y no hemos podido analizar. Una vez que se haga ese análisis, una vez que se haga ese estudio, se podrá diagnosticar. Bien. La forma de documentarlo es, claro, todo esto que os he dicho había que pasarlo a un papel y que se viera. Escogí, eso fue idea mía y no les pareció mal al equipo, escogí un sistema de representación en algunos casos tridimensional y en otros casos cuadridimensional. Y ahora me explicaré. La variable podían ser 3. Primero, ¿qué profesión intervenía? ¿Arquitectura, arqueología o conservación? Esa era la primera variable. La segunda variable es dónde se intervenía, una variable espacial. Claro, en la ermita había varios sitios en los que se podía intervenir de una manera diferenciada del resto, que ahora lo vamos a ver. Aquí. Bueno, esta es una planta general de la ermita, además de lo que os acabo de decir. La ermita tiene alrededor una serie de cavidades que posiblemente estuvieron ocupadas en épocas prehistóricas. Es decir, que no es un elemento en el que se puede intervenir de una manera, no sé cómo llamarlo, de una manera sin sentido. Tiene que tener un sentido explícito y un sentido muy amplio. No se puede intervenir de cualquier forma. Bien, aquí está la ermita, se la ve aquí en esta zona, que tiene, como ahora vamos a ver, tiene un pequeño patio, luego tiene una zona de soportal, que es la que está cubierta, que así lo llamamos, y luego es el interior de la ermita. Aquí es una escala mayor, son espacios muy pequeños. El mayor de todos es este de aquí.
este de aquí, que son, no lo veo muy bien, pero del orden de 16 metros o 17 metros. Luego estos son 8 metros. Y luego estos ya son 2 o 3 metros o 4 metros. Y luego aquí, es decir, nos pasa un poco como en la arquitectura, que vamos de la calle, vamos al portal, subimos por la escalera, llegamos al pasillo de nuestra casa y llegamos a la habitación. Es un poco la entrada en un espacio íntimo, ¿vale? Y es algo muy similar. Bueno, quería ver primero esta otra, yo creo que está esta. Entonces, la primera variable era qué profesión intervenía. Pues arquitectura, arqueología o restauración y conservación. Entonces decidí darle un color a cada una. Le puse a la arquitectura el color verde, me parece que es el verde, a la arqueología el rojo y a la restauración el azul, algo así es. Ahora lo vamos a ver de todas maneras. Y dividimos la variable espacial en 4 partes, que era la zona del patio, la zona del soportal, Z2, y la zona del interior de la ermita, que es Z3, la cual tenía 3 partes, a su vez, el nartes, la nave y el ábside. Z3A, Z3B y Z3C. Todo esto era porque, como vais a ver, hay multitud de intervenciones y tenían que estar perfectamente explicadas. Bien, esta era la segunda variable, el espacio. La primera, la profesión, el espacio, y la tercera variable era qué se hacía. Era quién lo hacía, dónde lo hacía y qué es lo que se hacía. Esas eran las 3 variables. Se incluyó una más en el sentido de que el equipo de arqueología y el equipo de conservación consideraron que era conveniente tener unos procesos que ellos llamaban de diagnosis, de ejecución, y entonces, que no me parece mal, es decir, que en el momento en que se está realizando el proyecto, a lo mejor estás diagnosticando, en otro proceso estás realizando la ejecución y necesitas otro tipo de actividades, y bueno, no me pareció mal, pero... Y entonces, por eso digo que en algunos casos hay 4 variables. Eso hacia atrás no se puede. Ahí está, sí. Vale. Bien. Este es un plano del inicio de la situación actual. Lo que en arquitectura siempre hablamos de cómo se encuentra el elemento sobre el que se va a intervenir. Es un plano de la situación actual. Un plano en el que se muestra cómo es la ermita, qué elementos tiene, cómo está, en qué situación se encuentra, etc. Aparte de eso, todo esto va reflejado en la memoria constructiva en la que se define y se explica todo esto. Esto es lo que os he comentado referente a el tema de la división en espacios. Es decir, patio, Z1, soportal, Z2, ermita, Z3 y luego nartes, tal. La cueva, Z4. En la cueva no se ha intervenido. Se ha encontrado que existen elementos que están construidos dentro de la cueva como si fueran paramentos de la ermita. Se han encontrado, pero no se ha intervenido para nada desde el exterior. Se propone, no sé si en alguna modificación que se haga se puede proponer, pero bueno. Y aquí están las fases que os comentaba. Los arqueólogos han considerado que hay 3 fases: diagnóstico, ejecución y trabajos de gabinete. La arqueología considera que eso es interesante manifestarlo en el proyecto y bueno, a mí me parece bien. Y la conservación y restauración considera que los estudios previos, el material auxiliar, los gastos imprevistos y la dirección técnica son elementos que deben ir en el proyecto. Todo esto se ha recogido en el documento. Esta es una de las láminas de arquitectura. De arquitectura, pues hay 4 o 5 láminas correspondientes a los 4 o 5 espacios sobre los que se interviene. Esta es una lámina de la arquitectura que se interviene en el área Z2, que corresponde con el sotechau. El sotechau, que es la zona en la que más intervención hay arquitectónica, evidentemente. Bien, antes os comentaba, por ejemplo, materiales. Yo he observado, y así lo pongo en el proyecto, que en este sotechau, en esta tejabana, existe un material
que posiblemente tenga amianto. Es decir, esto habrá que tener un cuidado exquisito a la hora de desmontarlo, porque el amianto ya sabemos que tiene un problema de contaminación. Claro, si nosotros eso no lo consideramos y trabajamos a la buena de Dios y lo volvemos a montar otra vez, nos van a decir que usted está haciendo una cosa que no se puede hacer. Esto del amianto hay que tenerlo en cuenta. Por eso decía antes que hay materiales que a veces, aunque estén bien, no se pueden mantener. ¿Por qué? Pues porque van a producir una contaminación o lo que sea. Bien, bueno, como aquí veis, bueno, no sé si se llega a ver con detalle, aquí están la nomenclatura que he utilizado. En cada uno de estos puntos hay una intervención y está acompañada por la letra Z2, el término de arquitectura y el término de intervención. ¿Por qué esto? Porque esto luego va a ir a un listado. Porque esto luego va a ir a un listado y ese listado tiene que estar perfectamente coordinado con estos dibujos. Porque en el listado va a aparecer arquitectura Z2.3. ¿Qué es esto? Y entonces es exactamente en el punto donde se va a hacer qué es lo que se va a hacer. Y además de eso, además de ir en el listado, y va a ir también en el presupuesto. Es decir, el hecho de que esté todo perfectamente coordinado y son bastantes intervenciones, bastantes intervenciones las que tenemos que tener en cuenta. Esta es una intervención de arqueología, que con el mismo motivo están aquí. No me puedo acercar porque si me acerco es que esto no tiene lupa, no sé si... sí, tiene aquí lupa. Ahí. Bien, esto es arqueología. Entonces, aquí está arqueología en el proceso de DI, que es el proceso... Bueno, perdón, aquí está ejecución, por ejemplo, en la zona Z3 y se refiere a la intervención A1. De esto, vuelvo a repetir, está documentado en una relación de todas las intervenciones de arqueología, en una documentación con sus correspondientes precios, etc. Sí, voy otra vez atrás, ¿no? Vale. Bien, y esta es una lámina de dibujo en la que aparece la intervención en conservación y restauración. Que aquí está conservación-restauración, en donde se interviene y qué es lo que se interviene. Y a su lado existe la zona donde se interviene y los puntos que se intervienen. Repito que esto es un proceso bastante complejo a la hora de... Bueno, todo esto iba una serie de información, era un caudal de información que les llegaba a las chicas estas que se encargan del tema de la producción, de la maquetación, y ellas lo iban ordenando, lo iban colocando, iban haciendo. Es decir, que era un proceso porque, claro, no nos debemos olvidar que esto nos dijeron, en un mes tiene que estar hecho. Pero claro, nos dijeron, en un mes tiene que estar hecho cuando todavía no habíamos estado en la cueva, en la ermita de San Juan de Socueva. Nos dijeron, esto tiene que estar acabado en un mes. Y entonces, pues fue organizarlo, el equipo y todo a toda velocidad para ir allí, visitar, estar 1, 2 o 3 días mirando. Tuvieron que venir desde Galicia, desde Asturias y Galicia, las conservadoras y restauradoras, con un gran esfuerzo, estar aquí, en fin. No fue nada sencillo. Bien, esto no es como colofón, pero sí que lo voy a leer porque es una especie como de base en la que todos estamos de acuerdo. El equipo redactor ha trabajado de manera multidisciplinar, perfectamente coordinado y con una visión holística hacia el bien. Su labor ha trascendido del mero análisis descriptivo, aumentando el conocimiento sobre la ermita de San Juan de Socueva y evidenciando la necesidad de abordar... se me fue. La necesidad de abordar estudios de documentación y diagnóstico que garanticen la preservación de sus valores culturales. ¿Esto no pasa? Sí.
Yo creo que no hay más ya de esta, ¿no? Es la última ya, ¿vale? Vale. Bien. Los arqueólogos yo creo que no están en el Zoom, ¿no? Yo creo que no están conectados. Me dijeron que si podían se conectaban, pero yo creo que no están conectados. Entonces, yo le voy a pasar, les pedí permiso, ellos hicieron un pequeño PowerPoint en el que se explica más o menos cómo ellos han interpretado el proyecto y yo lo voy a pasar para que lo vean, ¿de acuerdo? No es ahí, ¿no? Es aquí, ¿no? Ahí. Bien, yo poco tengo que decir a estos, nada más que leer, que son los criterios arqueológicos de San Juan de Socueva que han propuesto el equipo. ¿Esto se puede quitar o no? Esto se puede hacer pequeño. Que son desarrollo de un estudio de arqueología muraria. Aquí la arqueología muraria es importantísima porque en lo que peor está son los muros. Lo que peor está son los muros, es lo más, vamos a llamarlo, representativo, porque es lo que cierra el volumen de la cueva. Una de las cosas que reprochamos cuando nos hicieron este encargo es que no había hecho ninguna limpieza de la vegetación. Es decir, nosotros no teníamos una visión global del elemento, porque hay tal vegetación que es que no se puede apreciar el conjunto del elemento, no se puede apreciar desde fuera como es. Incluso hay una higuera que está naciendo en una zona que es muy peligroso porque las raíces pueden socavar el muro, está metiéndose entre los elementos de los muros y lo puede destruir. Hay otra higuera que no tiene ninguna importancia, que está en la zona del patio, que bueno, que decían que era un elemento muy cristiano la higuera, y efectivamente está muy relacionada con el cristianismo y no tiene por qué hacerse nada, pero con la otra yo creo que sí, que hay que quitarla. Bien, se refiere la arqueología a estudios de mortero y argamasa, como ya hemos hablado. También hablan de restos de pintura y grabados, que también existen en la cueva, restos de pintura y grabados, que es que cuando se entra en la cueva, cuando se entra en la ermita, perdón, hay muros en los que existen restos de pintura paleolítica. Pero todo eso nosotros lo tenemos que dejar plasmado en el documento, porque lo que no se puede hacer es una empresa constructora que aparezca allí y que no sepan lo que hay. Por eso digo que este es un tema muy, muy delicado. Y hay prospecciones, proponen alguna prospección arqueológica, la verdad es que muy pocas. Me parece que proponen una en los cimientos, en la base de los pilares y completar el levantamiento topográfico. Balizamiento de elementos frágiles y respetar el depósito arqueológico para el futuro, es decir, no intervenir en excavación arqueológica. Yo sí que les dije que había una zona que me parecía a mí que tenía cierto interés arqueológico, que es la que está, según se accede a la ermita, en la parte del suelo, pero que no hay que excavar, que está debajo del suelo porque está tapada con unas piedras. Y se lo comenté, le dije, yo creo que esta es una zona que puede ser interesante, no excavar, pero sí a lo mejor abrir y limpiar y mirar a ver si hay algo debajo. Pero bueno, eso ya es un tema de arqueología que lo tienen que decidir ellos. Y es justo debajo de donde está el barreno. Bueno, el barreno es uno de los elementos que encontramos allí, que habían barrenado la cueva. La cueva parece ser que el acceso era dificultoso y le pusieron un barreno para abrir más grande el boquete. No es un proyecto de intervención categórico y la fase de diagnosis puede hacer modificar decisiones, y es verdad, es lo que yo os he comentado antes. Se trata de un proyecto singular, elaborado de forma colegiada, multidisciplinar, dirigido por Aníbal González Riencho, y se propone una actuación integral. El proyecto sacado a concurso solamente implica el inmueble. No hemos hablado para nada de los accesos. Ya no sé si os lo he comentado, pero yo cuando empecé con el proyecto le pregunté a la dirección de patrimonio que si me daba un plan un poco más detallado topográfico de la zona. Me dijeron que no, que los accesos ni se tocaban. Entonces, el acceso de la ermita no es el que es ahora. El acceso de la ermita es un camino que viene desde Socueva, que incluso parece que tiene algún elemento de algún obispo que estuvo allí, que le pusieron una cruz de conmemorativa del momento en que estuvo.
y es un camino que discurre largo y tedioso y dificultad y tiene una pendiente. Este otro no, este otro es un camino muy pequeño de unos 50-60 metros que se accede desde un aparcamiento que hay ahora. Y ahí no intervenimos para nada. Y bueno, y además habla aquí del paisaje, que me parece fundamental, mantener el tema de la integración paisajística, que es una cosa importante. Bien, le voy a dar el paso a Carmen Gómez Feito, que es la conservadora que está conectada en Zoom, para que intervenga y que diga lo que le parezca. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Un placer. Buenas tardes. Aunque no pueda ser ahí en Santander. Vale. Bueno, empiezo con mi presentación. Voy a compartir la pantalla. Listo. Vale. Bueno, tanto para Natalia como para mí, no nos cansamos de decirlo, ha sido un privilegio poder participar en la redacción de un proyecto como este. Junto al resto del equipo, es cierto que nos tuvimos que enfrentar a una serie de problemas o de dificultades, los cuales ya mencionó Aníbal. Uno de ellos fue el corto plazo de ejecución con el que contamos. Y por el otro lado, pues todas las dificultades intrínsecas que presenta un trabajo de esta índole. Digamos que el resultado del proyecto, o que el proyecto es resultado de la suma del trabajo de un equipo multidisciplinar y las necesidades que tenía un bien de interés cultural. Cuando nosotros llegamos por primera vez a la capilla, nos quedamos boquiabiertas, primero por el paisaje en el que está enmarcado y después también por encontrarnos ese tipo de monumento, con esa cronología, con esa tipología artística en un lugar como ese. Y luego por la belleza de la zona y por la belleza de la propia ermita. Cuando lo vimos, y siempre lo decimos, nos vinieron dos palabras a la cabeza y las seguimos manteniendo a día de hoy, que fueron espectacular y decadente. Esa decadencia tiene que ver con el estado de conservación actual de la ermita y realmente esa decadencia hace que todo el conjunto sea aún más bello. Cuando te planteas un proyecto como este, que nada más llegar a la ermita además ves que el estado de conservación es horrible, es totalmente precario, pues lo primero que piensas es qué factores son los que influyen en que esta ermita se encuentre así, en que esta construcción esté así. Bueno, pues hay factores químicos, hay factores físicos, hay factores de índole biológica y hay factores antrópicos. Todos ellos funcionan unos con otros, están relacionados y tienen que ver con las técnicas de construcción que se emplearon en su momento. Además tiene que ver con la naturaleza que tienen los diferentes materiales empleados. Hay cal, hay arcilla, hay piedra, hay metal, hay madera. Tiene que ver con la localización geográfica y esto además tiene que ver directamente con la exposición a los factores climatológicos que tiene el edificio. Y por otro lado, pues también está relacionado con la antigüedad de la construcción y el paso del tiempo sobre él. Además, hay que tener en cuenta que durante toda la vida de esa construcción ha sufrido diversas intervenciones y diversas modificaciones que se hicieron bien por mantener el edificio o bien por mejorar su funcionalidad o modificarla. Como decía al principio, uno de los retos de este trabajo es enfrentarse a un trabajo como este y es plantearse cómo hacerlo, cómo enfocarlo, cuál es el objetivo y qué camino vamos a seguir. Entonces, algo muy interesante es que todos nos pusimos de acuerdo, ¿no? Tras visitar la capilla, tomar datos que luego utilizaríamos para hacer un diagnóstico, ver cuál es la problemática del edificio y plantear unos tratamientos. Pues una vez recogimos toda la información, volvimos a nuestra casa, nos dimos todos unos días de reflexión y en una reunión decidimos que lo principal era conservar lo que había, como bien dijo Aníbal. Y por otro lado, estábamos de acuerdo en que no solo teníamos que preservar la integridad de la edificación, sino que teníamos que salvaguardar sus valores culturales y también la autenticidad tanto de la ermita como de su entorno. Entonces, bueno, para ello decidimos ceñirnos a los criterios que existen
que están vigentes en la actualidad. Son criterios que todos conocemos, pero que nos hemos tomado al pie de la letra, como quien dice. Está el criterio de mínima intervención, es decir, vamos a tratar de asegurarnos de que no se introduzcan más materiales de los estrictamente necesarios para la conservación de los distintos elementos de la ermita. Está el respeto por todas las características formales que tiene el bien, tales como pues, las técnicas constructivas, los aspectos espaciales, funcionales, etc. Siempre vamos a dar prioridad a conservar todos los elementos originales. Eso sí, se van a respetar las aportaciones de otras épocas históricas, siempre y cuando no contribuyan de una forma clara a la degradación del bien. Luego, bueno, podéis ver ahí el empleo de materiales compatibles con los originales, realización de catas y de pruebas previas, y además vamos a utilizar productos que estén testados, que se empleen en este tipo de trabajos y que además sean en la medida de lo posible reversibles. También vamos a tratar de escoger productos que no interfieran en futuros análisis o estudios que se quieran llevar a cabo en un futuro. Si esto no se puede cumplir, porque en un lugar determinado hace falta aplicar un producto que sí que afectaría a cualquier estudio que se pueda llevar a cabo en el futuro, lo que haremos será coger unas muestras previas. Y luego, por otro lado, un principio que para nosotros es muy importante es la diferenciación de añadidos. No va a ser una diferenciación que llame mucho la atención, porque no se trata de eso, pero sí que vamos a evitar realizar actuaciones miméticas también. No queremos crear falsos históricos. Y luego, por otro lado, cualquier tipo de actuación que se haga, vamos a tratar preferentemente que sea reversible. Es decir, si en el futuro, en un momento determinado, fuera necesario volver una parte de la ermita a su estado actual, pues podría ser posible. Creo que lo más interesante de este proyecto, y con esto no quiero contradecir lo dicho anteriormente, es que es un proyecto abierto y es un proyecto que está en continua evolución. Es decir, hemos llevado a cabo un diagnóstico, hemos visto cuáles son los problemas que presenta esta construcción y se ha realizado una propuesta de conservación que se adapta a las necesidades de este espacio. Y hemos, en función a eso, establecido unos tratamientos y unos sistemas de aplicación. Aún así, nosotros hemos dividido el proyecto en dos fases. Una primera fase en la que vamos a volver a hacer un diagnóstico y un estudio, es decir, se va a hacer una investigación y un diagnóstico, y esta va a constar de lo siguiente. Se va a hacer un estudio de la documentación gráfica de carácter histórico que exista para poder evaluar cómo han ido evolucionando todas las alteraciones. Esto nos va a permitir, junto con la información obtenida durante la diagnosis, ver qué zonas poseen un mayor riesgo y, por tanto, cuáles deben contar con un mayor seguimiento por parte de los profesionales. Se van a identificar las alteraciones, vamos a crear un glosario de las mismas y en él pues, le vamos a poner un nombre y le vamos a poner un apellido. Este apellido será una pequeña descripción de cada una de ellas y todo irá acompañado de documentación gráfica en detalle. Este glosario, junto a la elaboración de mapas de daños en los que vamos a plasmar de forma minuciosa todas las formas de alteración, dónde están situadas y cuál es su gravedad, nos servirá para hacer un seguimiento con el paso del tiempo que nos permita ver pues, cómo evoluciona el estado de conservación de la ermita. Se van a recoger muestras junto con el equipo de arqueología con el objetivo de caracterizar los materiales constructivos, especialmente los revocos. Y por último, y no menos importante, todo lo contrario, queremos conocer los parámetros microclimáticos del interior de la ermita, ya que tanto la humedad relativa como la temperatura afectan mucho en el comportamiento de los diferentes materiales. Bueno, pues con esto no es que generemos un diagnóstico, lo que queremos es verificar que nuestro primer diagnóstico es correcto y nos va a permitir afinar más aún, si cabe, los tratamientos propuestos en el proyecto que estamos presentando hoy. Cuando esta fase finalice, pues empezará la intervención directa. Lo interesante o lo más apropiado sería que entre la fase 1 y la fase 2 pasara un tiempo por el medio, 1 mes, 2 meses, para poder coger muestras, mandarlas al laboratorio, que las analicen, compararlo con el diagnóstico, ampliar la información que tenemos
y ser más certeros en los siguientes pasos. Entonces, después de ese impasse que nosotros hemos sugerido a Patrimonio, empezaría la aplicación de los tratamientos previos y empezaríamos a poner soluciones a la problemática del espacio. Siempre se harían catas previas y pruebas previas de la efectividad en el funcionamiento de esos tratamientos. Cada uno de los tratamientos y de los pasos que hagamos se va a documentar y se va a registrar. Además, vamos a elaborar un mapa de tratamientos. Hay mucha gente que opina que esto ya es generar documentación por demás, pero en realidad nada más alejado de la realidad. Este trabajo va a tener que tener un control en el tiempo, ¿no? Va a ser necesario hacer un seguimiento. Y tener este tipo de documentación nos va a ayudar a ver cómo evolucionan tanto los tratamientos que hemos hecho como las alteraciones existentes, es decir, si ha sido correcto, si funciona, si los problemas van a más, si hemos conseguido detenerlos, si hemos conseguido solventarlos. Entonces, bueno, es un punto bastante importante para nosotros. Y por último, pues está ese plan de mantenimiento que algunos también llaman plan de conservación preventiva, donde se sugerirá, ya simplemente para empezar, sin ver cómo evolucionan los trabajos, pues unas visitas periódicas en las que se haga un mantenimiento tan básico como la limpieza de las partículas de polvo que hay en el ambiente, que se depositan sobre las superficies de las paredes, en el suelo, en el altar, etcétera, o incluso pues eliminar restos biológicos. Y básicamente esto es un poco las patas de nuestro proyecto. Como bien decía Aníbal, nosotros lo que buscamos es sobre todo conservar más que restaurar. Queremos mantener lo que hay. Eso no implica que a veces pues haya que hacer alguna intervención que se pueda considerar más o menos no agresiva, pero no una intervención directa que modifique alguno de los elementos que hay en la ermita, no visualmente, pero sí físicamente. Y ya para despedirme, pues quería hacerlo con esta frase que creo que viene a colación, que es que San Juan de Socueva, el patrimonio, está ahí esperando a ser explorado, esperando a ser compartido y desde luego esperando a que disfrutemos de él. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis, os la resolveré después encantada. Muchas gracias, Carmen. Vamos, quería darle la palabra, por si tiene algo que decir, a Lorenzo Arias, profesor de Historia Antigua de Prerrománica de la Universidad de Oviedo. Lorenzo. Igual no está, así está ahí. Sí, bueno. Hola, Lorenzo. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias y también gracias al Colegio de Arquitectos de Cantabria por esta presentación, por el campo el espacio de exposición de este proyecto que con tanto entusiasmo, ¿no? hemos cogido. Yo no tenía preparado ningún PowerPoint. La labor que hice realmente fue la de la introducción histórico-artística y únicamente quería incidir sobre unos hechos que pueden ser muy interesantes, digamos, avanzando en el tiempo, que permiten que esta intervención tan prolija que se va a hacer cuando se adjudique, pues puede descubrirnos, ¿no? Y es que ahora tenemos muchas incógnitas, evidentemente, son las que científicamente hay que confirmar, las especulaciones que se puedan realizar, y después dejar que la piedra hable, ¿no? Como se dice, gracias al método, ¿no? Es decir, que los morteros, que el espacio, que la función, pero también que el estudio del ámbito eclesiástico en el cual se produce,
pues nos facilite también información, ¿no? Y me refiero a que realmente es una de las iglesias rupestres, como todos sabemos, que que más antigüedad tiene, evidentemente, de las pocas que nos ha llegado en Cantabria, ¿no? Con lo cual, evidentemente, eso ya es una razón, habría mucha más desconocidas y no conservadas o no conservadas en la actualidad, que nos permiten, y por medio de esta iglesia precisamente, recorrer en una visión en el tiempo, retroceder en el tiempo, hacia un horizonte en el cual podamos comprender mejor el desarrollo de la implantación del cristianismo en Cantabria, ¿no? Porque hay muchos elementos que descubriremos y otros que ya hemos descubierto, pero que no conseguimos situar y encajar en lo que podíamos llamar como puzzle, que en el fondo la arqueología es y la historia es encajar como un puzzle los elementos que vamos descubriendo o los elementos que tenemos y no sabemos situar. Me refiero entonces a que esta iglesia hemos conseguido encontrar en ella un hilo conductor, ¿no? Es decir, tenemos, y que es algo que tenemos que en la intervención ir progresivamente abriendo puertas y descubriendo nuevos espacios, ¿no? Sabemos que la puerta que se abrió era un barreno, como lo había indicado Aníbal. Esa puerta se abrió en el siglo, bueno, se abrió el espacio, perdón, el Nartes, y la puerta anterior a la original que se conserva, se abrió gracias a un barreno. El hecho de que permanezca ahí un barreno, la marca de un barreno, es fundamental, porque sabemos entonces que aproximadamente finales de 17 y 18 se abrió, porque la iglesia en cierta medida podía haber quedado obsoleta y entonces se amplió el espacio, ¿no? Un espacio que posteriormente se ampliaría más ya en el 19, probablemente, con ese tejaroz y con ese retablo y con el espacio que habría posteriormente cerrado, además de cubierto, y que es una de las intervenciones fundamentales también que hay que hacer. Pero ya en el interior, siguiendo en el interior, el espacio original del mismo lo tenemos bien resuelto en cierta medida, ¿no? Es decir, sabemos que el suelo es irregular, ¿no? Que probablemente estaría a otro nivel, ¿no? Es decir, lógicamente, ¿no? Bien, eso probablemente sea una de las inspecciones que habría que realizar. El muro sur, a mi juicio, podría no llegar hasta arriba y introducirse un tejaroz o un nivel de cubierta que entrase parte en la cavidad, ¿no? Bien, eso se puede confirmar con una lectura de paramentos, evidentemente, que no es agresiva, lógicamente, y que por lo tanto nos dará mucha información de tanto de las especulaciones que podemos hacer como de los, digamos así, los arquetipos que tenemos de conocimiento del espacio eclesial en una iglesia alto medieval como esta, ¿no? Es decir, tenemos un suelo que tendría que estar con otro nivel, otro nivel. Tenemos una puerta en la cual sale un modillón, que es una prueba de la coetaneidad de la Iglesia con los siglos 7-9, ¿no? En ese sentido, ¿no? Finales probablemente del 9. ¿no?
que probablemente tendría una cornisa a media altura, es decir, por eso es importante que aunque no se reconstituya como sería, sí tener por supuesto, ¿no? Sí tener una realidad virtual de cómo sería. Esa es una cuestión muy importante en ese sentido. ¿Por qué? También, porque si pasamos al ábside, nos encontramos con un ábside que al exterior tiene un ábside semicircular, que al exterior tiene una intervención románica, con unos canecillos toscos, pero unos canecillos, ¿no? Eso nos lo puede confirmar también una lectura de parámetros. Y en el interior, una pieza fundamental en toda la configuración de la arquitectura eclesial, ¿no? Y del espacio eclesial, el altar. El altar que desgraciadamente apareció roto, pero tiene un locus, un edículo pequeño para las reliquias. Es casi seguro que no ha sido cambiado en época románica y que está manteniendo una cronología alto medieval. También es cierto que habría que estudiar bien el suelo del ábside para saber cómo el anclaje original que tendría. No sería correcta una interpretación que se pueda sugerir de que el altar estuviese situado en el centro de la nave, porque hay como una huella que podría ser precisamente para ella, ¿no? A no ser que el barreno que se ha introducido para desprender una parte de la roca y abrir, por lo tanto, el espacio al Nartes, pudiera hacer avanzar el altar para que los fieles pudiesen acceder a la Eucaristía y con mucha más proximidad al altar, en el supuesto de que el ábside hubiera tenido una cierta alteración debido a la reforma que se hace románica posteriormente. Pero esto, y entonces quedaría inservible, pero estos son especulaciones que quiero, o interrogantes que quiero dejar para que se vea la importancia y el calado que puede tener una intervención como el proyecto que hemos tenido la oportunidad de realizar, pues nos puede dar aperturas de miras, ¿no? Tener una concepción del mundo alto medieval en que se gestó mucho más activa, ¿no? en ese momento. Es cierto que también conservamos, y lo había dejado muy claro también ahí Javier Marcos, incisiones, huecos al lado de ese arco, de esa puerta de acceso al ábside, con el arco de herradura, que está marcando un punto de inflexión 8-9 y que nos permitiría esos dos agujeros o quedades que están en la parte superior del arco, un velo, la posibilidad de que soportaran una ménsula y que colgase un velo de él, porque evidentemente la liturgia visigótico-mozárabe realmente tiene una parte de su liturgia dentro de la Eucaristía debe de ser cerrada oculta, ¿no? Debe de transcurrir oculta, ¿no? Y ese es un punto muy, 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 muy interesante, ¿no? Después, claro, había otra cuestión que ver.
hay más cavidades y eso no lo podemos olvidar nunca, ¿no? Por ahora, aunque intervengamos directamente donde el proyecto no se nos ha pedido, no debemos nunca olvidar que las cavidades que hay en toda esta pared sur tienen un potencial arqueológico de investigación eremítica fundamental, indispensable. Es más, cuanto más conocimiento tengamos sobre el entorno, más comprenderemos la eclosión, la construcción, por qué se construye San Juan de Socueva en ese lugar y no en otro, ¿no? Por lo tanto, habría que habría que investigar en el entorno, ¿no? Es cierto también que, volviendo al interior de la iglesia de San Juan, la pared, es decir, el techo artificial, natural de la oquedad, estaría pintado, estaría recubierto con cierta parte de estuco, lo cual indica muy bien que la recreación de una iglesia, del espacio eclesial, es muy fuerte en ese momento, ¿no? Y aunque es una sola nave con un solo ábside y un acceso, tiene y es con pobreza también de materiales, es muy fuerte a la hora de establecer un núcleo activo dentro de posiblemente una orden monástica que habría que dilucidar a quién pertenece, ¿no? en este sentido, ¿no? Y que lógicamente tendría que verse en relación con lo que comentaba antes y ya se comenta también y lo tenemos en el proyecto, ¿no? Es decir, que hay que investigar toda esa población eremítica, la potencia o no, el grado de potencia que tendría en la implantación de la misma, ¿no? No quiero extenderme más y disculpen si me he pasado de tiempo, ¿no? Muchas gracias a todos. Lorenzo. Muy bien, Lorenzo. Por mi parte y por la parte del equipo, bueno, pues hemos terminado la presentación. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, o tanto del público como a través de la red, pues encantados. Trabajo que estáis realizando y todo porque en esta reunión situación tal como se está conociendo pluridisciplinar y con una coordinación y con un carácter científico y pues no sé, pues apenas se ha hecho y creo que estamos necesitados de un ejemplo de cómo se ha de acometer en el siglo XXI este tipo de intervenciones y que para que sirva también como camino para futuras adaptaciones. En ese aspecto, pues, todo el equipo y que seguiremos esta reunión con mucha atención para seguir aprendiendo de todos los pasos que deis. En el sentido de que una de las condiciones fundamentales a la hora de no, por aquí. No, sigue. Una de las condiciones fundamentales a la hora de interpretar el modo de intervenir
El micrófono. ¿Un poco algo? Sí. Bueno, lo vuelvo a repetir. Disculpar, muy buenas tardes a todos, porque estaba hablando igual no me estabais oyendo por internet. Nada, simplemente quería decir, por un lado, un agradecimiento y más sentido de admiración, y de los que estamos aquí, por el trabajo que estáis realizando, que es un ejemplo importante y en esta región pionero de cómo se ha de acometer con los estándares que hoy demanda la cultura y el conocimiento contemporáneo, en un equipo multidisciplinar que está en un régimen de colaboración absolutamente admirable y este ejemplo que confiamos que sea un preludio del modo de intervenir y, como os digo, un ejemplo, porque esa es la palabra, en el futuro en elementos de esta calidad y de esta delicadeza, ¿no? Y por lo tanto, porque decía que una de las condiciones fundamentales a la hora de interpretar los modos de intervenir en el patrimonio es el que esa intervención esté en buenas manos. Y en ese aspecto hoy ha quedado muy claro que está en las mejores manos y que cualquier actuación que salga de esta labor, estamos absolutamente ya de antemano convencidos de que se va a hacer con el máximo rigor y con el mejor criterio. Y en ese aspecto toda la confianza. Decir si una pregunta, perdón, esta introducción que quería hacer, por supuesto, y luego una pregunta o dos preguntas. Uno, en el sentido de que es tan claro el sentido científico que tiene este objeto, por llamarlo este elemento, y de que de alguna manera no es que sea no es una rehabilitación al uso, como la interpretamos en arquitectura, sino que lo que estamos hablando es de algo que es una especie de, ¿cómo lo llaman? Fuente básica, para que se pueda estudiar, interpretar. La propia actuación tiene que ser o es en sí mismo un ejercicio de investigación. Y hasta el hecho de las acciones de restauración también tienen que tener ese criterio, van a tener ese criterio científico. Se ha hablado en las intervenciones, que no recuerdo el nombre de tal, incluso de esta científica, de esta chica, María. Carmen hablaba incluso del mantenimiento, digamos, porque una cosa que ella ha puntualizado mucho es la autenticidad. O sea, que estamos encontrando un elemento muy poco alterado y, por lo tanto, una fuente de conocimiento muy, muy directa, ¿no? Para la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿no? Y que hay pocos elementos que hayan pasado tan intactos, ¿no? Alterados, por supuesto, pero bastante intactos. Y en ese aspecto, la cuestión es de qué manera se ha de preservar a futuro, en el sentido de qué grados de intervención es posible admitir bajo ese paraguas de criterios, ¿no? Por un lado ese, y extendiéndolo, la intervención que vosotros o la investigación que vosotros hagáis va a concluir qué régimen de visitas o es posible, es compatible con algo tan sumamente delicado, ¿no? Porque porque es una cosa que se está tratando, se está elevando un término pues casi como se trata las cuevas prehistóricas de gran valor, o cosas que han de ser muy poco alteradas precisamente para conservar esa fuente básica, ¿no? Bueno, perdonad la extensión de la pregunta. Bueno, como aludida, no sé si me estáis escuchando. Sí. Como aludida, pues sí que es verdad que insistimos en la autenticidad del monumento, y no solo eso, sino que algo que hablamos en las diferentes reuniones que teníamos mientras redactamos el proyecto
es que era muy importante todas las etapas por las que pasó, la ermita, todos esos añadidos y todas esas modificaciones forman parte de la vida de la obra y nos están, o sea, de la vida de ese edificio y nos están contando su historia. Y es realmente relevante, incluso pues ese retablo que vemos ahí no tiene nada que ver con ese monumento, pero para nosotros es importante porque en un momento determinado de su vida hubo un culto ahí y se utilizaba para eso. Entonces, bueno, con lo que nos dices, ¿qué grados hay de intervención? Pues hay diferentes grados. La teoría de la mínima intervención vamos a intentar seguirla en la medida de lo posible, pero sí que es cierto que lo que queremos es mantener lo que hay, añadir lo menos posible y luego, por ejemplo, en el caso de la tejabana, es cierto que pues ahora mismo no cumple su función es la de proteger de la intemperie y resguardar. Se ha separado de lo que es la montaña, el abrigo, y una de las cosas que se plantean es desmontarla, cambiar aquellos elementos que no funcionen por otros nuevos, con características similares, pero que se puedan diferenciar de los originales, y volver a colocarlas volver a colocarlo en su lugar original. No solo porque no cumpla su función, sino porque ahí estamos viendo una foto que al lado del retablo se ve una grieta enorme. Esa grieta está causada por ese desplazamiento de la tejabana. Entonces, bueno, puede parecer, es cuando me refería a lo de las intervenciones un poco agresivas, que igual visualmente no se notan, pero que físicamente va a haber un cambio, me refería un poco a esto. Se va a mantener la tejabana, vamos a mantener en la medida de lo posible todos los materiales originales, pero sí que hay un momento en el que se va a retirar la tejabana y se va a colocar todo lo que se pueda colocar original, se va a volver a colocar en su mismo lugar. Esto implica un trabajo en el que se van a asiglar todas y cada una de las piezas, se va a documentar dónde están situadas y se van a volver a recolocar en su lugar. Esto es un poco la parte científica, una de las partes científicas que va a haber a lo largo de todo el proyecto. Es cierto que incidimos mucho en la parte del diagnóstico, en documentarlo todo muy bien y además verificar ese primer diagnóstico que hemos hecho. En un mes, obviamente, es imposible coger muestras y que te las analice ningún laboratorio. Sí que es cierto que, bueno, pues con nuestra experiencia, por el tipo de material, etcétera, somos capaces de discernir pues, que hay diferentes revocos, que los hay de cal, que los hay de arcilla, que hay arcilla, lo que llamamos por aquí payabarro, y que hay diferentes momentos constructivos y diferentes partes de la historia de esa obra. Pero bueno, ahora toca de una forma más científica, no por nuestra experiencia, sino demostrarlo científicamente y verificar científicamente que lo que nosotros hemos concluido en nuestras visitas al sitio es cierto y que los tratamientos que hemos propuesto son los más acertados. Por ejemplo, cuando hablamos de ajustar la propuesta de intervención, ese diagnóstico, también nos va a servir para, pues no, imaginaros, hay que consolidar revocos, pues no llegar ahí y aplicar consolidante a saco en todas partes, sino que lo que vamos a hacer con esos mapas de alteraciones vamos a saber dónde tenemos que colocar determinado consolidante, en qué zona concreta, en qué proporción hay que aplicar ese consolidante y si es necesario dar una mano, 2, 3, etcétera. O sea, vamos a ceñirnos en la medida de lo posible y todo lo que nos permita la administración y los plazos, etcétera, pues a esas teorías que nos enseñan cuando estamos en las escuelas, en las universidades, que se supone que es ser respetuoso con la originalidad de la obra, ¿no? Hasta ahí un poco. No sé si he respondido a la pregunta. Desde el punto de vista de arquitectura, yo lo que sí te puedo decir es que eso que dices que es hasta cierto punto cierto. A nosotros nos ha llegado lo que nos ha llegado, pero ha sido muy modificado a través del tiempo, porque se han hecho muchas intervenciones. Lo que tenemos la suerte es que nos ha llegado lo que se hizo al principio. Claro, es decir, seguramente la mampostería original es la que hay. Esa es la suerte que hemos tenido, porque la tejabana se hizo en el siglo XVIII, siglo XIX, perdón. Sí, pero... y la rejería y todo eso es posterior y el barreno se hizo, pero sin embargo la mampostería de la ermita y todos los muros de cierre, esos son los originales. Eso es la suerte que tenemos. Bien, cuando nosotros estudiamos la ermita, llegamos allí, empezamos a investigar, una de las cosas que observamos desde mi punto de vista de arquitectura es que los paramentos estaban separados de la roca.
El hecho de que estén separados de la roca ahí no tiene sentido porque eso no ha podido pisar, es decir, no ha podido bajar. Ha debido ocurrir algo. Entonces investigamos. Ocurrió un terremoto, que el epicentro fue en Arredondo en el año, no sé si fue de 20 y tantos o 18 de 1900. Eso no quiere decir que no haya pasado antes. Un terremoto, como esa es una mole del Cretácico, con una potencia de centenares de metros, de roca caliza metamorfizada, con una consolidación enorme y una dureza, el hecho de que vibre puede producir que algo que esté pegado a ella de una manera perentoria con un mortero del siglo IX, siglo X se despegue. Pues sí, puede ser que haya pasado eso. ¿Puede ser que el barreno, cuando explotó, las vibraciones produjeron esos movimientos? Sí, también puede haber producido el barreno. Aprovecho que tenemos aquí esta imagen. No sé si observáis aquí una grieta en vertical. Esa grieta está producida en un muro que es posterior a la ermita. Ese muro seguramente se hizo de acuerdo a los métodos constructivos que se hacen en Cantabria, añadiendo a la fachada un muro para colocar la tejabana. Sobre ella está esta viga, que aparece aquí, que se prolonga hasta la pared y ahí se apoya la tejabana. Cuando esta viga se mueve, porque se desliza hacia adelante, como está empotrada en el muro, el momento que realiza es un momento de giro y ¿qué hace? Abre esta grieta. Es decir, que todos los procesos de intervención arquitectónica y de restauración y de arqueología están completamente concatenados y tenemos que encontrar las explicaciones y una vez que los hayamos resuelto se mirará a ver cómo se puede consolidar de la mejor manera posible. Claro, esta grieta hay que respetarla. También hay otra grieta que está detrás, muy importante, que está detrás de este retablo, que no se ve aquí, en el paramento original de la ermita, que son problemas que se presentan y que los resuelven la restauración, o resuelve la arqueología, o lo resuelve la arquitectura de una manera colegiada. Yo, referente al tema que preguntabas luego sobre si existiría alguna... Sí, alguna... Yo creo, eso ya es una opinión particular. Yo lo que creo es que habría que cerrar la ermita. Sí. Habría que cerrarla, porque milagrosamente nos ha llegado hasta nosotros, pero había que cercarla para que no fuera posible, porque ahora ya se puede llegar en coche muy cerca de ella. Antes no, pero ahora se llega muy cerca de ella en coche. Entonces, yo lo que sí propondría es un cierre, como tantas cuevas tenemos en Cantabria, con un cierre de lo que fuere, que permita el acceso y que se pueda cerrar para que no sea indiscriminado y que no sea desconocida las personas que puedan llegar. Yo, desde luego, lo haría. Que luego se limite el acceso, pues eso dependerá de los estudios que se realice tanto a nivel de conservación como de arqueología. Desde luego el acceso que puede tener la gente ahí es muy poco porque es muy pequeño el sitio. Ahí pueden entrar 4 personas como mucho al tiempo porque ya se estorban, se rozan las paredes, que no es conveniente porque claro, hay pinturas, hay cosas, y, en fin. La grieta que, vamos, la separación entre la tejabana y la pared es bastante reciente, ¿eh? Yo estuve, no sé si la suerte o la desgracia de... No, sí, es solo un comentario, no tiene mucho interés. No. Que la grieta, vamos, la separación que hay entre la tejabana y la pared es muy reciente. Yo estuve hace 40 años con Ramón Boegas en la restauración, bueno, esa sí fue una auténtica restauración, porque cuando entramos a la ermita estaba llena de cabras, había un palmo de excrementos de cabra por todos lados, el altar estaba tirado, subimos cemento desde el pueblo, me acuerdo. Y yo creo que todavía esa bola blanca que se ve ahí es un saco de cemento que se quedó sin usar. Ahí hace 40 años. Me acuerdo que costó subir el saco porque no había pista, le subimos a hombros, que le subió casi todo el rato Ramón. Bueno, que lo que quiero decir es que entonces no había separación, o era una separación mínima. Y yo creo que la separación ha producido, según la viga, el pie firme ese se ha ido inclinando, que es una de las veces que hemos ido, lo hemos visto bastante inclinado, se había abierto, pues eso, que no sé qué anchura, qué separación habrá ahora, pero habrá como 40 centímetros. Entonces, ¿qué ha sido en estos años? No sé
sí, es un movimiento que ya lleva tiempo produciéndose, pero... Y desde luego cuando decías que la ermita ahora está abandonada, digo, tenían que haberla visto entonces, porque se hizo una limpieza salvaje, como se hacía entonces las cosas, ¿no? A lo bestia. Pero... Y luego un grupo parece que la ha mantenido limpia, lo cerró y lo ha barrido. Y entonces, no sé, la posibilidad de encontrar algo intacto dentro de la ermita, en el suelo, es un poco, no sé, que estaría bien, sí, pero... A mí, bueno, lo último, enhorabuena por el proyecto, te ha quedado muy bien, nos ha quedado muy bien a todos y yo espero que salga la cosa, consejería se moje y que salga la cosa adelante, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Bueno, se me ha olvidado darle las gracias a Domingo por los piropos que nos ha echado. Gracias, Domingo. A ver, aquí habéis hecho referencia a que os parece que no va a haber nada intacto en el interior y creo que te referías a esas posibles catas que van a hacer los arqueólogos. En este caso son catas que son funcionales, porque una de ellas se va a hacer en el interior de la ermita, creo que en el atrio, puede ser. Bueno, ahora no estoy... Ellos han propuesto una cata en la base de los pilares, me parece. Sí, una para averiguar si el altar está en su posición original o cuál era su posición También, sí. en el ábside, perdón. Creo Y que... eso es lo que han propuesto, pero lo han propuesto con una finalidad de que ahora mismo el altar no está colocado, probablemente no esté colocado en su sitio, está colocado sobre una base de cemento, que eso causa un daño terrible al granito porque es un aporte de sales. Y bueno, me imagino que todos los que estamos aquí hemos oído hablar de la hidrólisis de los feldespatos y todas las alteraciones que tienen que ver con la mezcla de estos materiales y la humedad. Y por otro lado, pues lo mismo, en el caso de debajo de ese pilar de madera, hay que poner un soporte para darle un mayor sustento y que no se mueva, etcétera. Entonces, como se va a hacer una pequeña intervención ahí que va a modificar unos centímetros del suelo, quieren comprobar si hay restos arqueológicos o no. O sea, es una cuestión también de protocolo y funcionalidad. Y nada, y poco más, y decir que bueno, lo de la tejabana, en lo que se refería a Aníbal, con que, pues, que una opción de que las paredes se hubieran separado, se hubieran movido un poquito, se refería a las paredes que están pegadas al abrigo, porque desde donde termina la pared en la parte más alta hasta donde debería tocar con el abrigo está todo hueco y no tiene mucho sentido por la cronología de esos muros y porque se supone que lo hacían para estar protegidos, resguardados, evitar que entrara el agua, el aire, el frío. Entonces, ¿para qué van a dejar una especie de ventilación enorme que recorre todas las paredes? Es una posibilidad que barajamos. Respecto a la tejabana, puede ser una grieta actual. Como todos sabéis, los materiales pues, van perdiendo sus características, sus propiedades, su resistencia. Esta tejabana cada vez tiene un sitio menor sobre el que sustentarse, su peso va recayendo siempre sobre el muro y eso va haciendo que esa grieta vaya apareciendo y aparecerán más. Hay zonas que están muy cerca del colapso ya en algunas de las grietas. Por ejemplo, es el caso del que hay detrás del retablo. No sé, ya, de momento ya está, creo que está todo aclarado un poco. Bien. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias y esperamos que cuando ya el proyecto avance y comencéis los trabajos podamos hacer una excursión y veros empezar a dejar Socueva en mejor estado. Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno.